acumulación y apegos en general. Todas esas jaulas de loros y varitas son antros de negocios y tiranía y nada ganamos con esas jergas, porque ellas solo consiguen llenarnos de prejuicios y fanatismos absurdos. Toda la sabiduría de las edades está dentro de nosotros mismos, y el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora. Dentro de nosotros mismos está toda la sabiduría cósmica. Los átomos solares nos inician en la sabiduría del fuego, y los átomos lunares nos inician en la antiquísima sabiduría neptuniana amentina. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, entonces despierta el fuego sagrado y nos convertimos en dioses. En noches de luna llena los átomos lunares hacen contacto con la armadura argentada de nuestro cuerpo mental, y entonces por medio de la meditación podemos recibir las enseñanzas de la sabiduría lunar. Hay 7 corrientes etéricas lunares dentro de las cuales vive intensamente la civilización de nuestra antigua Tierra-Luna. Las civilizaciones solar y lunar viven en nuestros mundos interiores y nosotros podemos visitar esas civilizaciones por medio de la profunda meditación interna. Despertando el fuego sagrado del Kundalini por medio de la magia sexual, las civilizaciones solares y lunares que palpitan intensamente en nuestros propios mundos interiores nos inician en sus profundas verdades, y nos llevan a la gran iluminación. Nuestros 7 chakras son 7 iglesias internas y cada una de estas iglesias contiene la sabiduría de un periodo cósmico. Cuando ya hemos roto los 7 sellos de las 7 iglesias del libro humano, por medio de la espada del Kundalini, entonces las 7 iglesias nos entregan toda la sabiduría cósmica de los 7 periodos cósmicos del Mahabharata y nos hacemos omniscientes. El Apocalipsis dice lo siguiente: y cuando él abrió el 7º sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a todas las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Capítulo 1 versículos 1, 2, 3, 4. Aquí nos habla el Apocalipsis de ese libro sellado con 7 sellos que en nuestro organismo con sus 7 iglesias, nos dice claramente que solo el Cordero debe abrir sus 7 sellos con la espada del Kundalini. El Cordero es nuestro ángel interior, es decir, nuestro íntimo, nos enseña que al abrirse el 7º sello, que es el de la iglesia de la Odisea, situada en la cabeza, los 7 ángeles de las 7 trompetas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. El ángel del incensario es nuestro íntimo, que ingresa triunfalmente en la jerarquía blanca junto con su alma de diamante. Un perfecto más, en la comunidad de los elegidos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Capítulo 1 versículo 5. Aquí nos dice el Apocalipsis que cuando ya hemos abierto el 7º sello con la espada del Kundalini, entonces las 7 iglesias nos abren sus puertas y nos enseñan la sabiduría de los 7 grandes periodos terrestres, que corresponden a los 7 grandes periodos cósmicos. Y sigue el capítulo 8 del Apocalipsis hablándonos de los 7 ángeles que conforme tocan sus respectivas trompetas, en sucesivo orden van sucediéndose los grandes acontecimientos cósmicos. Esos 7 ángeles son los ángeles de nuestros 7 planetas que dirigen los 7 chakras de nuestro organismo y las 7 épocas terrestres. Así pues, las 7 épocas terrestres están dirigidas por 7 jerarcas cósmicos, y toda la sabiduría de esas 7 épocas está dentro de nuestros 7 chakras. Nuestro periodo terrestre tiene 7 épocas. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cerrado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza, y el rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó, con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando ya hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Versículos 1, 2, 3, cap 10 Apocalipsis. Este ángel es el jerarca de la 7ª época. El arco iris simboliza nuestro actual periodo terrestre que comenzó con la señal del arco iris. Esto fue en la Atlántida, pues la Lemurie fue una recapitulación del periodo lunar. El librito que el ángel tenía en su mano, es el libro de la evolución humana. Es el libro sellado con 7 sellos, es el libro ya sin sus sellos.
Es el organismo humano del que ya rompió los 7 sellos. Es el cuerpo del Maestro. Es la sabiduría cósmica del que ya se realizó a fondo. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Aquí el Apocalipsis nos habla de la palabra perdida, de la sílaba sagrada, y los 7 truenos de los 7 chakras repiten sus voces. Estas voces son las 7 notas de la palabra, y la sílaba sagrada abre los 7 chakras y cada chakra tiene su nota clave. El que tenga oídos que oiga. El que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. En la séptima época, la palabra perdida se habrá encontrado. Y cuando los 7 truenos hablaron sus voces yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Capítulo 10 versículo 4. Cada nota de la palabra perdida encierra terribles secretos indecibles y cada una de las notas de la palabra perdida es la nota clave de una época terrestre. La nota clave de la civilización egipcia es una, la nota clave de la civilización hindú es otra y así sucesivamente. En la séptima época la palabra perdida habrá consumado totalmente el reino de Dios. Swedenborg, filósofo místico sueco, decía de la palabra perdida, buscadla en la China, y tal vez la encontraréis en la Gran Tartaria. Los magos de Amor usan para sus fines demoníacos el mantra matra, se pronuncia masra, y aseguran a sus discípulos que esa es la palabra perdida, pero en realidad, este es nombre de un templo de magia negra de la antigua Atlántida y a la vez un mantram de magia negra, así que no es la palabra perdida. En la India los arahats fueron perseguidos por poseer la sílaba sagrada. En la China los discípulos del Tathagata la poseen. La palabra perdida está muy bien guardada en el Tíbet, allí reside el Mahachohan. En la séptima época la palabra perdida se habrá encontrado. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis, capítulo 10 versículo 7. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Apocalipsis, capítulo 10 versículo 6. El iniciado que ya se une con el íntimo, se libera de la ilusión del tiempo, porque el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora. Cada una de las 7 épocas terrestres finaliza con un gran cataclismo, descrito simbólicamente por el Apocalipsis en la siguiente forma. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Apocalipsis, capítulo 8 versículo 7. Este fue el primer cataclismo de la primera época. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Apocalipsis capítulo 8 versículo 8. Y murió la tercera parte de todas las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Apec. Capítulo 8 ver. 9. Este fue el final de la segunda época. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. Apec. Capítulo 8 ver. 10. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Apec. Ver. 11 capítulo 8, este fue el final de la tercera época. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Apec. Capítulo 8 ver 12. Este fue el final de la cuarta época. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Apec. Capítulo 10. Ver. 1 y 2. El abismo es el Avichi,
y este es el plano de conciencia sumergido donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Allí entran las almas que tengan cuernos en la frente. Los cuernos en la frente son la señal de la bestia. En estos instantes el abismo está abierto y millones de almas demoníacas están entrando al abismo. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego, Apollyon, Apec. Capítulo 9 ver. 11. Estamos en épocas de guerras porque ellas son necesarias. La guerra da millones de muertos, y las almas que tienen cuernos entran al abismo. Todo clarividente ve las almas demoníacas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Apocalipsis. Capítulo 9 versículos 13, 14 y 15. Esta es la sexta época, en ella serán llevados nuevamente al abismo los demonios humanos, después de habérseles dado una buena oportunidad para progresar. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Apec. Capítulo 11 ver 15. En estos tiempos la tierra será más etérica y en ella solo vivirán los seres humanos que hayan llegado al estado angélico, porque los millones de almas demonios, irán definitivamente al abismo, donde se desintegrarán a través de las edades. Esa es la muerte segunda. Capítulo 11 la Lemuria. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Mucho se ha discutido sobre el paraíso terrenal. Max Handel sostiene que ese paraíso terrenal es la luz astral y no quiso darse cuenta de lo que significa la palabra terrenal. Realmente ese paraíso existió y fue el continente de la Lemurie, situado en el Océano Pacífico. Esa fue la primera tierra seca que hubo en el mundo. La temperatura era extremadamente cálida. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Génesis. Capítulo 2 ver. 6. El intensísimo calor y el vapor de las aguas nublaban la atmósfera y los hombres respiraban por agallas como los peces. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis. Cap. 1 ver. 27. Los hombres de la época polar y de la época hiperbórea y principios de la época lemúrica eran hermafroditas, y se reproducían como se reproducen los microbios hermafroditas. En los primeros tiempos de la Lemurie, la especie humana casi no se distinguía de las especies animales, pero a través de 150.000 años de evolución llegaron los lemures a un grado de civilización tan grandiosa, que nosotros los arios estamos todavía muy lejos de alcanzar. Esa era la edad de oro, esa era la edad de los titanes. Esos fueron los tiempos deliciosos de la Arcadia. Los tiempos en que no existía lo mío ni lo tuyo, porque todo era de todos. Esos fueron los tiempos en que los ríos manaban leche y miel. La imaginación de los hombres era un espejo inefable donde se reflejaba solemnemente el panorama de los cielos estrellados de Uranie. El hombre sabía que su vida era la vida de los dioses, y el que sabía tañer la lira estremecía los ámbitos divinos con sus deliciosas melodías. El artista que manejaba el cincel se inspiraba en la sabiduría eternal y daba a sus delicadas esculturas la terrible majestad de Dios. Oh, la época de los titanes, la época en que los ríos manaban leche y miel. Los lemures fueron de alta estatura y tenían amplia frente, usaban simbólicas túnicas, blancas por delante, negras por detrás, tuvieron naves voladoras y buques propulsados por la energía atómica, se alumbraban con la energía nuclear, y llegaron a un altísimo grado de cultura. En nuestro libro, El matrimonio perfecto, hablamos ampliamente sobre el particular. Esos eran los tiempos de la Arcadia. El hombre sabía escuchar entre las 7 vocales de la naturaleza la voz de los dioses, y esas 7 vocales, I, E, O, U, A, M, S, resonaban en el cuerpo de los lemures con toda la música inefable de los acompasados ritmos del fuego. El discípulo gnóstico debe vocalizar 1 hora diaria en el orden aquí expuesto,
La forma indica el sonido prolongado de cada vocal, que debe ser una exhalación completa de los pulmones.